ver, le hemos estado diciendo toda la semana, en realidad los últimos días, de que cada día pasa algo nuevo en esta coyuntura que estamos viviendo en el país. Estamos con Mierko, y dicho otra vez, cronista, analista político. Yo te decía de lo que habíamos hablado, ¿cuándo? El miércoles. El miércoles. Sí. ¿Algo ha cambiado? Los ciclos de farsa y los tiempos de síntesis. ¿Estamos también en ese ciclo de farsa que tú decías? Sí, porque, a ver, lo que yo te decía de los ciclos de farsa es que eran desproporcionados, eran desequilibrados y con una gran situación de desconfianza. Tú todavía tienes desequilibrios y también tienes desproporciones. Ya. De algún modo, pero también la desconfianza, por lo menos hasta que no salga la auditoría de la OEA, sumada además a las otras auditorías que se han hecho en los últimos días, no va a disipar esa desconfianza. Pero a lo que se suma hoy, precisamente hoy, es una cosa muy interesante que tiene que ver con el ejercicio de la violencia pública. Yo te lo comentaba antes de que entremos. Pero a ver, mientras tenemos a la huelga, el paro, la situación de anormalidad en todas la mayoría de la población, sí, que tienes una ciudadanía en huelga en calle. Eso es lo que se llama una violencia revolucionaria, y es violencia revolucionaria porque lo que hace es que te está creando un nuevo tipo de institucionalidad, un nuevo tipo de orden legal, que en este caso suplantaría a mucha de la legalidad ya preestablecida, ya sea para lo que es institucionalidad electoral, así como también para institucionalidad de transición o de transmisión de poder. Pero hay otro tipo de violencia que no es la revolucionaria, sino es la violencia que ejercita la policía. La policía es la única institución, esto en la mayoría de los estados, es la única institución que tiene la posibilidad y la facultad de utilizar la violencia de manera legal. A pesar de que lo haga de manera desproporcionada. Normalmente eso lo hemos visto en muchos casos, en Chile se va a ver, Brasil también lo utiliza, que cuando actúa la policía con violencia desproporcionada, después el Estado hace una suerte de purificación o de condonación de la deuda hacia la sociedad con la policía. La policía es la única institución que es capaz de recrear su propia legalidad, porque precisamente hace uso de la violencia estatal para defensa de la estatalidad o para la defensa de un régimen. Lo que hoy hemos visto y hemos presenciado con los amotinamientos policiales, exacto, es el retiro de la legitimidad o el retiro de la opción uso de la fuerza legal por parte de la policía en contra de la ciudadanía que está en un acto de violencia revolucionaria. ¿Qué te produce eso en la mayoría de los casos? Y esto cuando se lo estudia y se lo puede ver también, te genera una implosión acelerada. La implosión es cuando en vez de caer hacia afuera, cae hacia adentro. A ver, explícate más. Se derrumba hacia adentro. Que la gente te sí, es como tú tienes la estructura del Estado masista, sí, ¿ya? Construido de este modo. En vez de que se vaya derrumbando hacia afuera por las acciones, ya sea de la penetración cívica o de la penetración política, CC, PDC, Bolivia dice no, implosiona porque se le retira el peso de su fuerza política. La fuerza política del MAS está en el uso de la violencia como un elemento de intimidación política. Ahora, si tú le retiras esa fuerza de violencia legal, se retira la policía, empieza a implosionar. ¿Cuál es la posibilidad de que intervengan las Fuerzas Armadas, cosa que no debería hacer? Una vez que tú le retiras a la fuerza al uso de la violencia por parte de la estatalidad de manera legal, la policía, cualquier intervención de fuerza violenta es absolutamente ilegal. Si las Fuerzas Armadas en este momento deciden combatir a la policía o hacerla entrar en razón, o combatir a la ciudadanía que está en un estado de revolución, de insurrección, es ilegal. Ahora, pero el ejército no va a salir así por así, ya lo ha dicho el ministro de Defensa, ¿no es cierto? Que no va a haber una operación militar. No, porque no creo que los militares quieran entrar en una situación de ilegalidad. Ahora, ¿cuál es el tema? La ilegalidad de la intervención de una fuerza que no sea la policía te genera consecuencias devastadoras, políticas y morales. Las Fuerzas Armadas están pagando todavía la intervención de fuerza en el régimen, en la caída del régimen del GONI. Exacto. Por eso no lo van a volver a hacer, porque las Fuerzas Armadas no son autómatas. Muchos de ellos son profesionales
con múltiples carreras, no solamente dentro de lo militar, sino también en lo civil. Son abogados, son economistas, son ingenieros. Entonces, perciben a través de esa academia lo que está ocurriendo en la sociedad civil. Y por eso no actuarían en contra de la misma sociedad. Y si tuvieran que hacerlo, tendrían la necesidad de que tengan una firma. No, es que no tienen ningún respaldo. Tampoco. Para hacer. Cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en este momento en contra de la ciudadanía o de la policía, que es la fuerza legal que ha retirado su apoyo al gobierno, es absolutamente ilegal y con consecuencias, lo vuelvo a decir, devastadoras para la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Devastadoras. Eso sí rompería no solamente con su ciclo de reconstrucción de la institucionalidad post-82, sino la marginaría de la vida estatal del siguiente periodo de transición democrática del país. Por eso yo no creo que se arriesguen a eso. Es mucho más fácil no apoyar un régimen que está en implosión acelerada antes que tratar de sostenerlo con la violencia. Ok, lo que acabas de decir es muy... ¿Teórico? Llamativo. Ya. Es mucho mejor tratar de no apoyar a un régimen, tú dices. Es abstenerse. Abstenerse. Sí. Quedarse ahí mirando, como quien dice. No es tanto mirando. En realidad lo que ellos tienen que hacer es... No tomarían acción, ni participación. No, porque no pueden legalmente. Claro, ¿no? exacto. Porque además cuando dicen, por si acaso somos garantes de la constitucionalidad. La constitucionalidad se ha roto con la sentencia constitucional 0084 del 2017, me parece. 17 o 18 era. Del 17. Hay un contagio de ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional hacia el resto de la institucionalidad estatal. A eso le tienes que sumar, déjame decirte algo bastante teórico, pero a eso se suma básicamente la ruptura con tres elementos muy fuertes con el que este gobierno mantenía un relacionamiento con la sociedad en masa. Lo primero es que el gobierno ha deteriorado todo lo simbólico que lo sostenía. ¿Qué es esto de lo simbólico que lo sostenía? Se agotan sus conceptos míticos de pueblo, soberanía popular, voluntad popular, violencia legítima. La salida de la policía le quita la violencia legítima, comunidad y masas. Esos conceptos sobre los que se construyeron 13 años de gobierno del MAS, sobre todo de Evo Morales, desaparecen ahora. Ya nadie asocia voluntad popular con MAS. Nadie asocia soberanía popular con el MAS. Y ahora, después de hoy, nadie asocia violencia legítima con el MAS. O sea, con el gobierno del MAS. 2. Hay un fuerte legado de las resistencias políticas en el país. ¿Cuáles son esos legados y quiénes son las resistencias políticas? El 21 de febrero, para empezar. Bueno, no quiero ir mucho atrás, pero está el tema de la Calancha y el fracaso de una constitución llevada a buen término. Pero ponte ahí, la Calancha, 21 de febrero. Es un legado el nadie se rinde, nadie se cansa. Lo va a hacer, se va a estudiar en este país. Y otro legado son las auditorías al cómputo electoral. No solamente el de la OEA, sino sobre todo las auditorías ciudadanas que se han hecho. Que han ido acelerando además el proceso de descomposición del TSE, porque no ha podido demostrar que ellos no han fraguado o han manipulado la elección. ¿Y el tema de los comités? Lo que pasa es que los comités cívicos también forman parte de una especie de fuerza de coordinación política colaborativa. Y esto es muy importante, también es muy interesante. Con el MAS lo que experimentamos los bolivianos era una suerte de fuerza política hegemónica que te decía, Miriam, o a la gente que nos está viendo, tú no necesitas hacer política, la política la vamos a hacer nosotros. Todo lo que significan tus luchas la vamos a llevar adelante nosotros, por eso es que necesitamos mayoría absoluta, 2/3, hegemonía. Los comités cívicos, que son fuerzas regionales, yo te decía el otro día, panregionales, porque además no solamente tienes Santa Cruz aislada, sino también movilizada juntamente con Potosí, Tarija y La Paz. Y con presidentes y vicepresidentes. Sí, que tienen una institucionalidad propia, pero además con un discurso muy interesante. Ellos agotaron su paciencia a la expectativa de una descentralización mucho más profunda y más sana. No sé si te acuerdas, pero el 2014...
Una de las promesas de este gobierno era que lo primero que iban a hacer, iban a generar el pacto fiscal que se venía retrasando desde la aprobación de la nueva Constitución. Hasta el día de hoy no tenemos pacto fiscal. Las regiones agotaron su paciencia al respecto de lo que es descentralización. Entonces ellos retoman eso y dicen, no solamente queremos pacto fiscal, queremos ir un paso más allá. Queremos una especie de federalización solidaria. Muy bien. Entonces se suman además en lo político colaborativo a las fuerzas políticas partidarias que lograron el 20 de octubre tener una representación política en la Asamblea Legislativa, que yo creo que después de estos 10 días va a dejar de llamarse así para volver a llamarse Congreso o Parlamento, que es una parte de la restitución del lenguaje republicano que tanto estamos demandando los bolivianos. Bueno, todo esto puede parecer muy aburrido, pero no lo es así, porque en realidad lo que está construyéndose en este momento, comités cívicos, partidos políticos opositores, más la generación Prometeo, que son los millennials que están en las calles, más todas estas personas que ahora están haciendo las vigilias, eso se llama una maquinaria política de inclusión masiva, que ya no le pertenece al MAS. El MAS dejó de ser la maquinaria de inclusión política masiva. Ahora, algo de esto se plasma en el comunicado que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores con relación a esta denuncia de golpe de Estado. Lo que pasa es que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cabeza un político, yo lo llamo un gran político porque Diego Pari no es un improvisado de la diplomacia y tampoco es un improvisado de la política. Yo lo asocio a Diego Pari, juntamente con Canelas y Mariana Prado, al ala moderada del MAS, al ala de sostenibilidad del MAS, a un grupo de políticos que no solamente deseaban, sino que recomendaban ir a la segunda vuelta. Porque para ellos era la construcción sostenible de un proyecto del MAS, aún con 1/3 o menos de 1/3 de votos, con posibilidades de seguir en la escena política. El ala extremista radical, que nunca entendió qué significa votar en democracia, ellos pensaban que lo que estaban haciendo era llevarnos básicamente a una ratificación de la presidencia de Evo Morales por 5 años más. Cuando la ciudadanía le dice no te ratificamos como presidente, es más, te llevamos a la posibilidad de una segunda vuelta, el ala radical extremista le dice mantente en la posición de que has sido ratificado. La declaración del 7 de noviembre es una contradicción entre lo que es la persona y la trayectoria de Diego Pari, con lo que además es la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque le está anunciando al mundo, por si acaso estamos viviendo un golpe de Estado, cuando el mundo ya nos ha calificado con una suerte de, yo no lo llamaría fraude, pero sí de manipulación de las elecciones y parte de un modelo en el cual las autocracias carismáticas construyen democracias en farsa o farsas democráticas. El mundo así nos ve y así nos califica. Tú me estás diciendo que ya esa imagen, sí, es irreversible. La imagen que teníamos de estos 13 años se ha deteriorado completamente después del 20 de octubre. Absolutamente. Absolutamente. Y además es irreversible. No lo vas a convencer a nadie. Bueno, sí. Todo lo que es el Grupo ALBA, porque también son autoritarismos carismáticos hasta cierto punto, de que claro, de que Evo Morales es primero un presidente legal, no lo es, y que es un presidente legítimo, no lo es. Yo creo que la segunda vuelta podría haber ratificado la legitimidad del presidente pese a la ilegalidad de su candidatura. Y perdieron esa oportunidad. Por eso creo que todo esto... Ver, cuando tú me hablas de la ilegalidad de la candidatura del presidente Evo Morales, perfecto con lo del 21F, que todo el mundo lo entiende y evidentemente esto ha calado hondo en la población. Sí. El hecho de que se hayan presentado a las elecciones los otros candidatos no ha legalizado de determinada forma la candidatura del presidente. No, eso es imposible, y si hay gente que está pensando que los partidos políticos legalizaron la candidatura de Evo Morales, se están equivocando, porque la convocatoria a las elecciones fundamentalmente era a todos los partidos políticos constituidos y que habían pasado el screening del TCE o EP. Cuando digo screening es su examen, sí, ¿no? Entonces hacen un análisis anatómico y dicen si es un partido político y califica para la elección. De hecho, los meten en las primarias. Y esto es muy importante que la gente lo entienda. La convocatoria era para partidos legítimos y consolidados, con candidaturas legítimas y consolidadas y legales. 7 las han presentado. En realidad, esta elección, puedes tú pensarlo así, pero era para 7 partidos políticos. El MAS se introduce por la ventana
El MAS entra por la ventana y hace algo que políticamente no solamente es incorrecto, sino que es típico de los autoritarismos carismáticos. Se impone. Dice, nosotros tenemos fuerza todavía, tenemos el uso de la violencia legítima, entonces nos imponemos en esta elección. Entonces se imponen y se atornillan ahí. La ciudadanía toma la decisión. O sea, si tú te fijas las cifras, aún las cifras que emite el OEPTSE después de su fallido cómputo, más del 50% más uno de la población decide no ratificar a Evo Morales. Decide llevarlo a la segunda vuelta. Para que ya en una segunda vuelta volver a no ratificarlo como presidente por este efecto de imposición ilegal. Porque además hay otro tema también que es muy importante que lo sepa la gente. El OEPTSE tiene su TCE, ¿no? Tiene su propio sistema, tiene su propia jurisdicción, que es la jurisdicción electoral, que está vinculada a los derechos políticos y a los derechos fundamentales, civiles y políticos de los bolivianos. Los primeros articulados que nos definen como ciudadanos, etcétera, etcétera. No debieron haber ellos permitido la penetración de una sugerencia del Tribunal Constitucional, porque al final el Tribunal Constitucional nunca les dijo, por si acaso el artículo 168 de la Constitución ya no está vigente. Está vigente. ¿Sabes qué les dice? Pero apliquen de manera preferente. Eso es como que yo te diera un consejo. Aplica de manera preferente, por favor, esto. Tú, en tu autoridad, tú puedes decirme, no. Mis leyes, las leyes electorales y la Constitución me dicen que no debo aceptar esto. Mirko, la próxima semana veremos qué otras novedades tenemos y espero poderte tener nuevamente en esta mesa para que sigamos analizando esta coyuntura que nos sorprende todos los días, ¿sí? Espero no haber sido aburridos, pero yo, no, ¿sabes qué es con lo que quiero cerrar? Es tiempo de primavera y es la primavera boliviana y es una primavera en la cual la gente está en las calles con una fuerza revolucionaria y hoy la policía, que es el brazo de la violencia estatal, decidió no soportar o no apoyar más al régimen. Está en tiempo final Evo Morales.